Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta clase número 5 que está dedicada, como ya lo venimos anticipando, al capítulo 2 del texto de Lagash, la unidad de la psicología. Como lo venimos mencionando, esta clase es un punto de llegada de un recorrido que estamos haciendo, articulando el capítulo 1 con algunas ideas de la obra de Carl Jung, de los tipos psicológicos. Entonces vamos a trabajar primeramente, vamos a dividir la clase en dos partes, porque quizás se ponga un poco tensa, entonces la dividimos en dos partes. La primera parte, vamos a trabajar la propuesta de Lagash para el problema que todavía no había concluido en el capítulo 1 y tenía que resolver, que estaba en relación a cómo ordenar de alguna manera la situación caótica, como él la llama al principio de este capítulo 2, que hay en la psicología, es decir, esta diversidad, esto que nosotros puntuábamos como del último párrafo, cómo encuentran su lugar las escuelas de psicología dentro de la psicología con mayúscula. Entonces primero vamos a dedicar a presentar la propuesta de Lagash para ordenar el campo de la psicología, de la diversidad, y después en esta primera parte de esta clase le vamos a agregar la mirada de Jung respecto de este tema, mirada que nosotros introducimos, ¿no? Utilizando los conceptos de Jung, y relacionar con la propuesta de Lagash. Y la segunda parte del audiovisual de esta clase 5 la vamos a dedicar a la primera parte abarca cómo organizar la diversidad de escuelas, la propuesta de Lagash y los tipos psicológicos y la propuesta de Lagash. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es esta que está acá, que serían, si ustedes ya leyeron el texto se lo recordarán, son las 5 oposiciones. Vamos a comentar esas 5 oposiciones que él hace a partir de la tercera página. Entonces ese es el plan de trabajo para esta clase. Vamos, el texto, bueno, ya tenía la unidad de la psicología, capítulo 2, eso ya lo dijimos varias veces. Vamos entonces a empezar con esta primera parte, y para lo cual vamos a retomar nuestra frase que dejamos picando allá en la clase 3, al final de la clase 3, con la cual Lagash cerraba en ese último párrafo, concluyendo el capítulo 1, cerraba con esta frase que a nosotros nos interesa porque la usamos de enganche, para el capítulo 2. Y decía, todas las disciplinas psicológicas encuentran su lugar en la psicología. Recuerden ustedes siempre nuestra imagen y metáfora de la bolsa, que decía la psicología, con mayúscula, la unidad, y adentro varias escuelas de psicología, multiplicidad, diversidad, y por ahora no sabemos cómo están ahí adentro, si están ordenadas o si hay caos. Pero hacia ahí vamos, a responder esa pregunta. ¿Caos u orden? Esa es un poquito la cuestión con la que arrancamos el capítulo 2. Entonces vamos a ver acá en esta diapositiva la línea del tiempo. La línea del tiempo de todo esto. ¿Cómo es nuestra línea del tiempo? Y bueno, vamos a ver, a poner algunas fechas, una flecha con algunas fechas, fechas importantes para nosotros. Vamos a ponerlo ya, así lo vamos comentando. 879, 1910, 1900, 1910, 1949. Más o menos. Entonces, 1879, primer lugar de referencia. Ya lo habíamos dicho, nace la psicología científica. Ahí aparece la primera escuela de psicología científica, que es el introspeccionismo. El introspeccionismo, eso lo vamos a ver dentro de unas clases, todavía falta, vamos llegando a eso.
Pero ya estamos poniendo acá la perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque hacia ahí vamos en las próximas clases. Hacia un enfoque más histórico. Hasta ahora venimos haciendo unas cuestiones más epistemológicas. Es decir, del conocimiento psicológico, cómo se organiza, esto de unidad y diversidad. Ahora vamos a poner el acento, de a poquito, en la cuestión histórica. Es decir, cómo se fueron sucediendo, construyendo los hechos en relación a la psicología. Cómo se fue armando históricamente, desde los griegos, porque después de esta fecha después la vamos a tirar para atrás para los griegos, y hasta que llegamos acá, toda esa línea del tiempo. Pero ahora nos paramos acá para articular el capítulo 2. 1879 nace la psicología científica. Allá fíjense que ponemos la otra fecha, ahora la vamos a explicar, pero ya la sabemos, es cuando Lagash escribe el texto. Entonces vamos a ver que después de que nace esta escuela de psicología, ya lo anticipamos, comienzan a partir de 1900 a surgir muchas escuelas de psicología. Es decir, ahí es donde comienza la diversidad, a partir de esa fecha. Entonces surgen, por ejemplo, ponemos algunas, no vamos a agotarlas porque hay 30, 40 ya. Entonces, la más importante, la que vamos a ver, conductismo, después viene en 1910, después ahí paralelo la Gestalt. De tal manera que esto, desde la perspectiva del 49, si uno mira para atrás, y esto multiplicado por 10, por 15, llegamos acá y esto es un ramillete en 1949. Y es lo que ve Lagash, y es lo que le asombra. Este es el recorrido histórico. Entonces, Lagash, diversidad de la psicología, percibe desde el 49 para atrás, percibe eso, y propone, esa era la diversidad, todo y mucho más, por supuesto, y percibe la unidad. Diversidad y unidad, las dos cosas. Da respuesta en su capítulo 1 a esta percepción de diversidad por un lado, pero también él se da cuenta de que hay una unidad. Bien, así termina el capítulo 1. Así termina el capítulo 1. La idea es ver si acá adentro, podríamos decir, esta es la bolsa. Acá está la bolsa. Nos fijamos así y vemos todo esto adentro, y mucho más. Pero acá están los bordes de la bolsa. Bien. Entonces, seguimos. Bueno, vamos entonces a parar acá. Ahora tenemos que leer el capítulo 2, para lo cual les pido por favor que lo tengan a mano porque vamos a hacer una breve lectura comentada para escucharlo a Lagash cómo él retoma las cuestiones y da la respuesta. Y después lo vamos a comentar, por supuesto. Entonces vamos al capítulo 2. Dice, en 1936, un poquito más atrás del gráfico, en un artículo dedicado a la psicología funcional, Edward Clapared se expresaba en los siguientes términos. Nuestro colega Murchison de la Clark University publica cada 5 años volúmenes de psicologías, en plural. Aparecieron las psicologías de 1925 y las de 1930. Tienen ustedes el conductismo, la reflexología, la psicología dinámica, el psicoanálisis, la psicología de la reacción, órmica, etcétera, etcétera. Son trabajos muy interesantes, pero que, sobre todo, prueban que nuestra ciencia está aún muy atrasada. No hay varias físicas ni varias químicas. Del mismo modo, no hay, o no debería haber, más que una sola psicología. Es decir, esto que ya en 1936 comenzaba a hacer ruido en el mundo de la psicología y que lo retoma en 1949, 1950 Lagash, ya parece que era un rum rum que había en el mundo de la psicología. ¿Qué pasa? Que tenemos estas psicologías en plural. Y esto, dice, es un signo de atraso. Arrancamos en el 79, en 1879, pero parece como que no pueden poner segunda, tercera, cuarta, pasaría a toda velocidad porque sacuden, ¿no? Hay un problema ahí en el motor de la psicología. Hay algo que retocar, rectificar. Entonces se pregunta Lagash, ¿la verdad de 1936 sigue siendo la misma de 1947? Es decir, cuando él empieza a escribir este texto.
Las psicologías, en plural, llaman la atención por su multiplicidad. Multiplicidad. Es lo que venimos diciendo hasta el cansancio ya. Se enfrenta uno con su objeto, su método o su doctrina. Sin embargo, ahora el panorama no es exactamente igual. Algunas ideas han recorrido su camino. Descubrimientos que parecían vinculados con el empleo de tales métodos volvieron a ser considerados, confirmados, enriquecidos con otros. Y aquí viene. Acaba preparando su respuesta. La respuesta que va a dar en el próximo párrafo. Bien. Se ha reconocido en este tiempo el parentesco o la identidad de enfoques o resultados que la diferencia del lenguaje ocultaba. En este sentido, el psicólogo del 1947 se halla en una posición más favorable para discernir lo que es o lo que podría ser la unidad de las ciencias psicológicas. Ahora, él siente cierto privilegio en el 47 porque está como en una posición, en una perspectiva para reconocer esto que dice acá, que es fundamental, porque lo va a decir después con otro nombre, dice, se ha reconocido el parentesco o la identidad de enfoques o resultados. Parentesco, ¿no? Esa palabra. Traten de imaginarse la cuestión del parentesco. Cuando uno es pariente de alguien es porque tiene algo en común. Somos diferentes, pero a la vez hay algo que nos une, hay un vínculo. Por ejemplo, el apellido. Entonces, tenemos el grupo de los González, tenemos el grupo de, no sé, los Pérez, los Rodríguez. Entonces, son todos distintos hacia adentro, pero son parientes. Entonces, él está tratando de buscar parentescos dentro de la psicología. Es decir, dentro de la bolsa, como decíamos en los encuentros anteriores, si hay compartimentos, divisiones, que agrupen distintas escuelas de psicología. Que sí hay parentescos dentro de las escuelas de psicología. Hacia ahí va él. Indagar esta cuestión genealógica, podemos decir, de procedencia, si hay algo común. Bien. Y entonces, larga ahí la frase que a nosotros tanto nos gusta y que venimos también anticipando, que es preparatoria para ese párrafo que viene ahora, que es ahí donde él nos da claridad. Dice, frente a esta situación caótica podemos recurrir a dos métodos. Situación caótica. Multiplicidad, situación caótica dentro de la bolsa. Preparémonos, dice. Ahora vamos a dar una respuesta. ¿Se acuerdan cuando arrancamos allá en la clase 1? En el capítulo 1, clase 3, y hizo también algo parecido. Él se hacía preguntas al principio y después empezó con la solución etimológica, después pasó a la otra, ensaya distintas soluciones. Acá va a ser algo muy parecido. Vamos a recurrir a dos métodos. Pero antes de pasar a eso, sacamos unas frases de lo que venimos leyendo. Lagas plantea que la multiplicidad de escuelas en psicología produce una situación caótica que hay que ordenar, hay que encontrar los parentescos. ¿Cómo ordenar este caos? ¿Cómo ordenar este caos? Vamos a ver. Entonces dice, podemos recurrir a dos métodos. El primero, realizar un inventario sistemático de las psicologías. Resulta para esta ocasión demasiado extenso. Muy parecido a eso que él hizo, ese inventario de cuando iba a los diccionarios y veía la palabra psicología, hacía como una revisión. Bueno, parece que esa cuestión no le da mucho resultado. Nos remitimos entonces al segundo de los métodos, que consiste en aislar ciertas actitudes dominantes. Es decir, él ve la situación caótica, ve la multiplicidad y se pregunta, ¿hay algo dominante? ¿Hay parentescos? Esa es la pregunta que lo va a guiar a él. Actitudes dominantes, parentescos, viene avisando. Nos preguntaremos, pues,
¿Cuáles eran, entre 1930 y 1940, las preocupaciones epistemológicas y doctrinales de los psicólogos que intentaban reflexionar acerca de su ciencia? Las preocupaciones, la pregunta que se hace es, ¿cuáles eran las preocupaciones epistemológicas que tenían los psicólogos que intentaban reflexionar sobre su ciencia? Es decir, hace una pregunta epistemológica, es decir, ¿qué tipo de conocimiento, cuál era la naturaleza del conocimiento que producían, con la que trabajaban, los métodos con los que trabajaban estos psicólogos que reflexionaban sobre su ciencia? Entonces, esa es la brújula que él va a utilizar para empezar a ordenar el caos. Una brújula epistemológica. Indagar la naturaleza del conocimiento, de los métodos, de las producciones, de los saberes que animaban a estos psicólogos que reflexionaban y en esa reflexión iban produciendo las escuelas de psicología. Entonces, ¿desde qué postura epistemológica se organizaban las escuelas de psicología? Se iban organizando. Había un patrón, había un parentesco en esa organización epistemológica del campo de la psicología. Hacia ahí va la cosa. Entonces, va a ser una respuesta epistemológica la que él va a dar, del ordenamiento. Si hay ordenamiento, dice él, mi criterio, dice Lagash, es epistemológico. Yo me pongo los anteojos epistemológicos y voy a ver adentro de la bolsa el tipo de conocimiento que estaban produciendo las escuelas de psicología en la medida que iban apareciendo. Entonces ahí tenemos esta frase. ¿Cuáles eran las preocupaciones epistemológicas de los psicólogos que intentaban reflexionar acerca de su ciencia? Perfecto. Bien, ya tenemos como decíamos recién, la brújula, el indicador, la pauta, por dónde ir para buscar. Ya no estamos tan perdidos. Bueno. A ver. Entonces, vamos a ver qué es lo que él hace. Va a proponer una clasificación epistemológica. Él va a proponer una clasificación epistemológica que es clásica. Tampoco es un invento de Lagash. No es un invento de Lagash, pero es muy interesante esto porque acá en esta parece como que es todo natural dentro de la ciencia, porque las cosas se repiten. Ahora vamos a ir viendo. Todo se vuelve a ordenar siempre dentro de un mismo patrón en la ciencia, en el campo de conocimiento. Entonces, el dilema siguiente las resume a las preocupaciones epistemológicas. Si vamos a indagar estas preocupaciones epistemológicas, hay un dilema que resume. Dilema, ya dos. Dilema, dos. Dilema, dos, y además que se oponen. Ciencias de la naturaleza o ciencias del hombre, dice. Paramos acá. Ciencias de la naturaleza o ciencias del hombre. Esa es la pauta epistemológica por la que hay que utilizar para ordenar el caos. La pauta epistemológica es ciencias del hombre, ciencias de la naturaleza. Bien. Entonces, vamos a ver, y acá ustedes van a decir, pero si esto ya lo vimos, intuyen, ya están intuyendo de que esto en algún lugar lo vimos. Fíjense, ciencia de la naturaleza, ¿a qué hace mención? Y bueno, ya lo habíamos anticipado anteriormente. Biología, física, química, astronomía, las ciencias duras que le dicen. 2 más 2 es 4. Ese estilo de conocimiento. Ese estilo de conocimiento, de producción de conocimiento. Y la ciencia del hombre, la ciencia que también le dicen blanda. Antropología, filosofía, psicología, sociología. 2 más 2 a veces es 4.
a veces es 4. Para que se entienda la oposición. ¿Se ocupan de qué? Y acá vamos viendo que esto ya lo habíamos visto. De las cosas, la ciencia de la naturaleza se ocupa de las cosas, ciencia del hombre se ocupan de qué? De los seres humanos, es decir, de los asuntos humanos. Si ustedes van allá, a las primeras clases, cuando vimos el concepto de hombre, al final de esa clase, habíamos preparado algo parecido a esto. Ciencia de la naturaleza, ciencias humanas, la llamábamos nosotros, y terminamos rematando con se ocupan del objeto, se ocupan del sujeto. Le pusimos otro nombre, pero es lo mismo. El objeto, la categoría objeto y sujeto, porque es todavía más genérica. Sujeto, objeto. Vamos más, afinamos más, atraemos más. Acá la referencia de cosas y seres humanos todavía está provista de cierta sensibilidad, como algo que se puede percibir. En cambio, cuando decimos objeto y sujeto, ya estamos un nivel más arriba. Despojamos de percepción los conceptos. Si ustedes quieren por ahí. Entonces, por eso fuimos presentando en la primera clase todos estos conceptos. Porque organizan la materia y son estructurales en el campo general de la ciencia. Sujeto, objeto, ahora vemos ciencias humanas, ciencia del hombre, ciencia de la naturaleza, los seres humanos, las cosas. Esta es la lógica. Dilema. Bueno, seguimos. Propuesta de Lagos. Seguimos con la propuesta de Lagos porque todavía no dio el golpe mortal. Ahora viene el cierre, porque se puso los anteojos epistemológicos y ahora los anteojos epistemológicos permiten ver ciencias de la naturaleza, ciencias del hombre. Entonces vamos a ver cómo se traduce eso en el mundo de la psicología. Entonces, retomo. El dilema siguiente las resume. ¿Ciencia de la naturaleza o ciencias del hombre? Es posible definir, dice Lagash, un naturalismo y un humanismo psicológicos. Se los puede oponer punto por punto, aunque de un modo demasiado esquemático, como veremos más adelante. Pues acá tenemos dos partes en la frase. Vamos a tomar la primera. La segunda, esta de se los puede oponer punto por punto, es lo que viene en la segunda parte de esta clase, el 5, en el segundo audiovisual. Ahí vamos a ver la oposición punto por punto. Entonces nos quedamos con esta definición que él da, que después la va a justificar con los 5 puntos, la va a fundamentar. Acuérdense que todo tiene que tener un porqué en el conocimiento científico y académico. Es posible, dice, definir un naturalismo y un humanismo psicológicos. Ahí está el parentesco. ¿Cuáles son? Ya no hay González y Pérez. Acá hay naturalismo y humanismo psicológico. Esos son los apellidos que unen. Para que se entienda. De la metáfora genealógica que habíamos visto anteriormente, la genealogía, de los apellidos. Es posible definir un naturalismo psicológico. Entonces, ¿cómo lo define? ¿Qué es el naturalismo psicológico? Vamos a definirlo y a presentarlo en sociedad. Naturalismo psicológico, humanismo psicológico. El naturalismo psicológico serán, dentro de la bolsa, agruparán a todas aquellas escuelas, el naturalismo psicológico, aquellas escuelas de psicología que definan sus métodos, su objeto de estudio, etcétera, etcétera, su tipo de conocimiento, al modo de las ciencias de la naturaleza. Es decir, también llamada por nosotros psicologías naturalistas. Naturalismo psicológico, psicologías naturalistas, PN en las próximas diapositivas, todo lo que sigue la materia, es lo mismo. Es decir, acá hay una definición epistemológica de este grupo de escuelas de psicología. El criterio de agrupamiento es epistemológico. Es decir, todas ellas, todas las psicologías naturalistas, utilizarán métodos, definirán su objeto de estudio, producirán un conocimiento científico, etcétera, etcétera, así todas cuestiones epistemológicas,
al modo de, tomando como ejemplo a las ciencias de la naturaleza. Van a trabajar a la sombra de las ciencias de la naturaleza. Van a estar mirando todo el tiempo qué hace la física, la química, bla, bla, bla. ¿Qué tipo de ciencia hace? Entonces ellas se encolumnan y dicen, bueno, hagamos una psicología parecida. Desde lo epistemológico. Parecida desde lo epistemológico, obviamente. El humanismo psicológico, del otro lado. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué será el humanismo psicológico? Bueno, todas aquellas escuelas de psicología que definan su método, su objeto de estudio, etcétera, el conocimiento, al modo de las ciencias del hombre. También llamadas psicologías humanistas. Humanismo psicológico, psicología humanista. PH a partir de ahora. Entonces, estos son los dos compartimentos que están dentro de la bolsa. Por ahora. Así a grosso modo. No es caos. Ahora hay un orden. ¿Y ese orden quién lo dio? El enfoque epistemológico. Entonces, tenemos al menos dos partes dentro de la bolsa. Todas las escuelas de psicología naturalista y todas las escuelas de psicología humanista. Por ahora, para empezar. Eso es lo que nos dice Lagash. En esta diversidad hay un orden, no es todo caos. Si se multiplican yendo para un lado, yendo para el otro. Y ahí se van agrupando. Bueno. Bien, llegamos entonces. Esto es muy importante porque esto se organiza toda la materia después. De acá en más vamos a ver las cosas. Si bien ahora en la próxima clase vamos a hacer un alto porque vamos a ir para atrás para los griegos, todos los antecedentes de la psicología precientífica, ya estamos tirando temas que van a venir. Psicología precientífica, vamos a empezar a ver como los antecedentes de las escuelas de psicología en la antigüedad y en la modernidad. Pero, recuérdense esto que ya les digo, porque lo voy a retomar, vamos a ver que este patrón epistemológico, fíjense la potencia que tiene esto, por eso decía, esto es una cuestión universal, dentro de la ciencia siempre se repite lo mismo, este patrón epistemológico de dos, en oposición, de una tendencia más hacia el objeto y otra tendencia más hacia el sujeto, lo vamos a ver que se repite también en la precientífica. Es decir, cuando empecemos a ver los antecedentes, también los podemos organizar con la misma lógica. Y sí, porque las escuelas de psicología naturalistas van a tener antecedentes y de la misma naturaleza, de la misma procedencia. Es decir, gente que pensó eso de otra manera, pero que lo pensó más o menos parecido. Y los humanistas lo mismo. Había gente que siglos antes venía pensando esas cuestiones de la misma perspectiva. Entonces, fíjense, se ordena, es mucho más, más sencillo caminar con estas pautas dentro del conocimiento. La pauta del sujeto y la pauta del objeto, la pauta de lo naturalista y la pauta del humanista, la pauta de ir hacia afuera, la pauta de ir hacia adentro, el mundo exterior, el mundo interior, el ser humano, las cosas. Pero, y acá viene un interrogante, porque nosotros vamos dejando interrogantes, vamos abriendo el conocimiento y vamos viendo que no es lineal esto. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Entonces, esta propuesta de Lagash nos va a generar una incomodidad a nosotros, por afirmaciones que hicimos. Hicimos unas afirmaciones también allá en la clase 3, que lo anticipábamos a esto, que va a venir ahora la diapositiva, y ahora le encontramos sentido a eso que habíamos afirmado en la clase 3, y que se pone más en evidencia y genera una contradicción en lo que veníamos diciendo. Es como que nos vamos a tener que
desdecir de alguna manera o resignificar, darle una nueva interpretación a lo que habíamos afirmado anteriormente. Este interrogante que vamos a poner ahora acá, a consecuencia de lo que Lagash acaba de afirmar, que nos hace dudar de lo que nosotros pensábamos que sabíamos ya, este interrogante lo vamos a responder allá por agosto. Yo se lo voy a recordar, no es que le voy a decir, mire, y no le voy a dar una respuesta y ustedes van a quedar angustiados, mal, hasta agosto. No, le digo, en agosto lo vamos a responder. Así que, pero fíjense, habíamos dicho ya con las clases 2, 3, no me acuerdo, la psicología se ocupa del sujeto, de la subjetividad. Eso lo habíamos afirmado allá en la clase del concepto de hombre, al final. La psicología se ocupa del sujeto, de la subjetividad. Ajá. Claro, porque decíamos cuando presentamos el concepto de hombre, no sé si ustedes se acuerdan, que las ciencias humanas se ocupaban del sujeto y ahí incluíamos la psicología. Entonces, aprendimos en esa clase que la psicología se ocupa del sujeto. ¿La psicología pertenece a las ciencias del hombre, a las ciencias humanas? Sí, es cierto. Muy bien. ¿Las ciencias de la naturaleza estudian el objeto? Sí, también es cierto. Porque lo acabamos de decir, lo dijimos también en la clase 2. Y ahora Lagash nos viene a decir lo mismo, estudian las cosas. ¿Cómo pueden existir psicologías naturalistas? Ahí se nos quemaron los papeles. ¿Por qué? Porque esta pregunta contradice esto. Es decir, ¿cómo pueden existir psicologías que se ocupen del objeto si la psicología se ocupaba del sujeto? ¿En qué momento el objeto se metió dentro de la psicología? Si hasta cierto momento, por tradición, era el sujeto el lugar de análisis y de reflexión para producir conocimiento psicológico, ¿cuándo pasa, o por qué pasa? Porque parece que es un hecho, ya lo afirma Lagash, dice, existen psicologías naturalistas, es decir, psicología del objeto. Entonces ahí hay una tensión que se produce, un dilema dentro del campo de la psicología. Y entonces nos preguntamos, ¿no será por eso que hay rivalidad dentro de los representantes de las distintas escuelas de psicología? Como decía en el capítulo 1, Lagash, ¿se acuerdan cuando arrancamos con los rayitos y los corazones? El lado de los rayitos, ¿no será la consecuencia de que hay representantes de psicologías naturalistas que no se llevan bien con las psicologías humanistas o del sujeto? Y entonces ahí empieza el tironeo y los debates y las peleas, las luchas, las beligerancias epistemológicas. Por ahí vamos a ir. Es decir, ¿por qué? WTF. ¿Qué pasó? What the fuck? Bueno, vamos a dar respuesta a esto. Vamos a dar respuesta. Tiene una lógica histórica y la vamos a ir situando esa lógica histórica y fundamentando de por qué se produce esta división hacia adentro del sujeto y del objeto. Vamos a llegar a eso. Bueno, seguimos. Ahora ya la última parte de esta primera parte de la clase 5, que es articular. Ya sabemos la propuesta de Lagash, que es epistemológica, que divide el campo, que hay una orden, que es una propuesta con dos términos, epistemológica con dos términos en oposición. Ahora vamos a hacer dialogar a los tipos psicológicos y a la propuesta de Lagash. Pero cuidado, porque siempre después en los exámenes hacen unos líos, ustedes mezclan los autores de una manera que nosotros no los mezclamos así, no los presentamos. Lagash, ustedes leen el texto, en ningún momento habla de tipos psicológicos, ni de introvertido ni extrovertido. En ningún momento, por favor.
nosotros, con una intención formativa para ustedes, ¿no? Nosotros desde la cátedra, con una intención formativa para ustedes, hacemos dialogar a Jung y a Lagash. Pero en realidad nunca se encontraron, nunca debatieron sobre este tema. ¿No? Jung con sus tipos psicológicos allá, ¿no? En Suiza, Lagash en París, Francia, con sus propuestas epistemológicas para ordenar la psicología. Dos mundos distintos. Nosotros venimos y vemos algo en común y los hacemos dialogar, ¿no? Para que ustedes vean que detrás del pensamiento de esta gente hay algo que también los une. Y también para ver cómo se pueden ir relacionando distintos textos que aparentemente se presentan como inconexos, es decir, sin conexión, pero que si uno lee entre líneas puede establecer puentes de ida y vuelta en el campo del conocimiento. Entonces guarda. Son dos autores distintos. Ahora le vamos a hacer pasar a Jung, pase señor Jung, que dice, recordamos los tipos psicológicos y entonces le señalamos a los dos autores, miren, ustedes tienen algo en común. Pero eso lo hacemos nosotros. Por favor. Lagash no habló de tipos psicológicos. Él tiene un enfoque epistemológico, que es distinto, del conocimiento. Bueno, resumen de lo que acabamos de ver. Lagash propone la existencia de un humanismo y un naturalismo psicológico tomando como punto de partida la división epistemológica existente en el mundo de la ciencia del hombre y de la ciencia de la naturaleza. Ese es el movimiento que hace Lagash en ese párrafo que acabamos de leer, que es fundante, que es a punto de llegada a ese párrafo, de todo lo que venimos dándole vuelta y vuelta. Punto de llegada y punto de partida para nosotros, porque a partir de ahí nosotros organizamos la materia, pero ya la justificamos con autores. Pero, sin embargo, como siempre, si tenemos, acá viene el bombazo, si tenemos en cuenta los tipos psicológicos de Jung, se puede afirmar que en realidad el agrupamiento de escuelas psicológicas que hizo Lagash no responde tanto a cuestiones epistemológicas, señor Lagash, sino que responde a cuestiones psicológicas. Es decir, Lagash hizo una clasificación y dice, esta clasificación responde a cuestiones epistemológicas. Lo traemos a Jung y la perspectiva de Jung la amplía esto y dice, da un paso para atrás Jung y dice, mira esto y dice, no, esto no es epistemológico, esto responde a cuestiones psicológicas. Entonces, Lagash le pregunta, ¿y a qué cuestiones psicológicas, Jung? Introvertido, extrovertido. Ahora te lo voy a demostrar. Vamos a ver cómo hacemos esa lectura. Que lo psicológico precede a lo epistemológico. ¿Cómo es esto? Bueno, las propuestas, recordamos, esta filmina ya la vimos, estamos recordando nomás, que eran los tipos psicológicos, lo acabamos de ver en la clase anterior. Entonces todo esto es repaso, introvertido, extrovertido, mundo exterior, mundo interior, todo muy claro. Ahora, ¿qué de esto? ¿Qué recordamos? Que los tipos psicológicos son tendencias, disposiciones, innatos, de nacimiento. Son de nacimiento. Todo el mundo, en todos los momentos de la historia, porque es innato y la especie se organiza desde ese lugar, para las tendencias psicológicas, una de las formas. Entonces todos los individuos nacen introvertidos o extrovertidos, mayoritariamente, porque están las dos tendencias, acuérdense. Entonces, si nosotros vamos a 1900, a 1850, a 1800, a 1700, al 1000, al 400 después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano más o menos, o vamos más atrás todavía, nos vamos al -5, o el siglo V antes de Cristo, nos vamos hasta allá atrás y vemos la gente cómo nacía con estas tendencias
O estas disposiciones innatas, introvertido-extrovertido. ¿Por qué es así? Y como Jung dice en el texto, que ustedes se acordarán, tiene fundamento biológico. Entonces ya ahí hay algo que desde el cuerpo viene subiendo y la libido se organiza con este doble movimiento hacia el sujeto o el objeto. Si nadie escapa a esto, acá viene el punto de enganche, el razonamiento. Si nadie escapa a esto, todos aquellos que trabajaron para construir escuelas de psicología tampoco escaparán a esto. Porque son seres humanos y nacieron con estas tendencias. Pero si esto habita a cada ser humano y le hace tener conductas o comportamientos que son solidarios, estas conductas o comportamientos de su tipo psicológico, es decir, que expresan el tipo psicológico, las conductas o comportamientos. Recuerden ustedes que después de esta filmina, en la clase anterior, en la clase 4, venía otra, y acá abajo yo les dije, acuérdense cuando lleguemos al capítulo 2, que decía, algo así, decía como que los tipos psicológicos se pueden deducir de los comportamientos o conductas de las personas. Claro, los comportamientos o conductas reflejan el tipo psicológico. Al que le interese el objeto va a tener conductas que vayan hacia el mundo exterior. Y a los que tengan tendencia introvertida van a tener conductas y comportamientos que reflejen este movimiento de la libido hacia el sujeto. Por lo tanto, los fundadores de las escuelas de psicología, sus seguidores, todos los que trabajaron en las escuelas de psicología, y ese trabajar, ese fundar escuelas, ese producir conocimientos, son comportamientos. Esos comportamientos van a reflejar el tipo psicológico que los habite a cada uno de ellos. Es decir, en esos ámbitos las conductas y comportamientos son epistemológicas, porque tienen que ver con el conocimiento. Eligen métodos, definen su objeto de estudio, producen un conocimiento, todos esos son conductas epistemológicas. Esas conductas epistemológicas tienen que reflejar el tipo psicológico de la persona. Entonces, los autores de las escuelas de psicología naturalistas y sus seguidores y todo lo que se agrupen ahí, van a tender a tener comportamientos que reflejen un movimiento de la libido hacia el objeto, porque les interesan las cosas, las ciencias naturales. Por lo tanto, la posición epistemológica tendrá que ver con el tipo psicológico que le es solidario, extrovertido, porque va hacia el objeto. Cambiamos. Todos los representantes de las escuelas de psicología humanistas tendrán conductas epistemológicas, es decir, elección de método, definición de objeto de estudio, producción de conocimiento, que reflejen el tipo psicológico que le es solidario a esas conductas. Y como son conductas o comportamientos ligados a las ciencias humanas o del sujeto, entonces el tipo psicológico que le será solidario es el introvertido. Porque buscarán producir conocimientos sobre el sujeto, ciencias humanas, psicologías humanistas. En cambio, estos buscarán producir conocimientos sobre o con la perspectiva del objeto, ¿no? Mirando, como decíamos, o a la sombra de las ciencias naturales. Entonces, como van hacia el objeto, una psicología del objeto, objetivistas, naturalistas, su procedencia en tanto tipo psicológico los denotará extrovertidos. ¿Por qué? Porque la libido va hacia el objeto. Entonces, acá vemos que si la conducta es epistemológica, lo que determina la conducta es la posición del tipo psicológico en esta perspectiva. Por lo tanto, la psicología está antes que la epistemología.
Dime cómo has nacido y te diré cuál es tu elección epistemológica futura. Para que tengas un verdadero self. Y acabamos enganchando una cosa con otra. Y sí, porque esta gente tiene verdadero self, ¿no? Los fundadores de la escuela de psicología son auténticos. Si no, no pueden haberle puesto tanta pasión, como después vamos a ver, a lo que hicieron. 40 años, 45, 50 años estudiando un tema y las 12 horas por día. Y si no te gusta, no aguantás. Entonces, para que te guste, tiene que ser una cosa que te salga naturalmente, una tendencia. Déjalo ser. Entonces, es como naciste. Es el impulso innato que se está expresando en comportamientos. Psicología antes que epistemología. Jung, por eso decíamos, da un paso atrás. Nos explica el porqué de la elección epistemológica. Responde a una fundamentación de la tipología que él planteó. Mi tipología explica tu epistemología. Algo así. Bien, vamos. Seguimos. Ya vamos terminando. Fundador. Entonces, acá hacemos una primera presentación de esto y después lo vamos a ir justificando, ¿no? En la medida en que avancemos y nos vayamos introduciendo en los autores. Ustedes van a ver cuando los empiecen a leer, a indagar, a ver así, bueno, cómo trabajaban, se van a dar cuenta que sí, que es esto. Pero por ahora damos un pantallazo para darle un poquito de fundamento, ¿no? Tienen que creer todavía, ¿no? Después van a encontrar fundamento. Entonces tenemos a Wundt, fundador del introspeccionismo, primera escuela de psicología. Lo ponemos dentro del lado de los introvertidos. Vamos a ver algunos introvertidos y después algunos extrovertidos. Fundadores de las escuelas de psicología, o seguidores. Y una breve descripción para que ustedes... Ya, miren, fíjense en esto. Boom, introspeccionismo. Introspección, mirad para adentro. Ya está el sujeto. Está mirando al sujeto, está buscando algo del sujeto, podríamos decir. Claro, va a definir su objeto de estudio, va a ser la conciencia, dice. La psicología tiene que estudiar la conciencia. Eso es lo que dice Boom. Y vamos a utilizar como método la introspección, es decir, una mirada para adentro, para ver la conciencia. Y producimos conocimiento en torno a la conciencia, porque es lo que nos interesa a nosotros los psicólogos. Primera escuela de psicología la podemos ubicar en esta línea, en esta perspectiva. Después, Freud, bueno, también. Psicoanálisis, el inconsciente. Bueno, ¿el inconsciente dónde está? Y en el territorio del sujeto, en el mundo interior. ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? Bergheim, también, cuando habla, eso lo vamos a ver después, qué era lo que planteaban los gestaltistas en relación a el estímulo y la respuesta, ¿no? Ellos van a decir, en el medio, en ese lugar que no vemos, que está dentro, en el mundo interior, hay lo que ellos llaman una organización. Hay principios o leyes que organizan desde otro lugar cómo percibimos. Entonces, acá también podemos, otro representante de escuelas de psicología que tiene una mirada hacia adentro. Y después tenemos los extrovertidos, la línea dura. Por eso decíamos ciencia de la naturaleza, ciencias duras. Los que hicieron psicología mirando de reojo qué hacía la física, la química, la biología, es decir, las ciencias naturales. Pavlov, reflexología, reflejo condicionado, trabajaba en el laboratorio, el sistema nervioso, los reflejos, es decir, el cuerpo, mundo exterior. Se interesaba por cómo, por la estructura, por analizar los reflejos primero incondicionados y después cuando él descubrió los condicionados. Vamos a ver todo ese proceso histórico, porque eso también influyó en la psicología, en estas psicologías, ¿no? En las psicologías de este señor, que es, podríamos decir, el adalid de las psicologías objetivas, Watson. John Watson
y su seguidor Skinner, conductismo. Si uno quiere ver una psicología objetivista o psicología naturalista o naturalismo psicológico, ¿qué es? Vayan y lean a Watson. Porque ahí está una psicología del objeto. Una psicología del objeto. Del mundo exterior. Bueno. Bien. A modo de presentación, esto para juntar una cosa con la otra, para juntar la clasificación epistemológica y la perspectiva psicológica. Entonces llegamos a un resumen, un esquemita, como hacemos siempre. Esta es nuestra afirmación fuerte al juntar a los dos autores. El tipo psicológico de los fundadores o sus continuadores o sus alumnos, todos los que trabajaban en una escuela de psicología, determinará cuál será su posicionamiento epistemológico. Es decir, el tipo psicológico determina la conducta epistemológica, es decir, la elección epistemológica. La psicología está antes que la epistemología, o sea que está antes que la filosofía, porque ustedes lo van a ver en filosofía, en introducción o en la materia epistemología, que la epistemología es una rama de la filosofía, que se encarga de analizar el tipo de conocimiento, que cumpla determinadas cuestiones para ver si es científico o no, es decir, la estructura del conocimiento. Esa es la epistemología, es una rama de la filosofía. Acá estamos diciendo que la psicología está antes que la filosofía. No sé cómo le caerá a los filósofos, pero el problema de ellos. Nosotros planteamos eso desde la psicología. Bueno, entonces vamos a hacer este esquema, a completarlo y ver la conexión, el alineamiento de los conceptos. Porque esto resume el recorrido que venimos haciendo en las últimas clases. El punto de llegada, como decía. Tipo psicológico, introvertido, mundo exterior. Tipo extrovertido, mundo exterior. Elección epistemológica, y se van a inclinar más los que tengan esta tendencia innata a, si se dedican a la ciencia les va a interesar, probablemente les interese un poco más que esto. Ahora vamos a ver en la segunda parte que esto no es absoluto, no es blanco y negro, ¿no? Entonces traemos ahí la imagen del yin y el yang. El yin y el yang, porque es muy representativa, y lo dice Lagash en dos partes del capítulo 2. Es más, miren, esto lo vamos a retomar, pero ya que estamos, dice, en la página 26 se los puede oponer punto por punto, ¿no?, a esto que él va a plantear ahora, aunque de un modo demasiado esquemático, como veremos más adelante. O sea que esto es esquemático, es un esquema, es duro, es rígido. Después la realidad se encarga de suavizar, yin y yang. Siempre en un polo está algo del otro polo. ¿Sí? No hay cuestiones puras, es muy difícil encontrar cuestiones puras. Por eso yo les dejé, como para que ustedes vayan preparando la actitud frente a estos temas. Por eso yo les dejé una pregunta la vez pasada de si era posible que existieran tipos introvertidos puros o tipos extrovertidos puros. Si podía existir personas introvertidas puras o extrovertidas puras. Esto es lo mismo, porque de hecho está este problema acá atrás. Entonces, lo esquemático responde a ese planteamiento que yo les hice. ¿Es posible algo así tan rígido? O, como dice Jung, en todo introvertido hay algo de extrovertido, también está ese otro movimiento, y al revés. Acá lo mismo. Ya lo vamos a ver después en la próxima parte, como Lagash se ataja un poquito y dice, sí, 5 posiciones, pero cuidado cómo las van a utilizar. Entonces, la elección epistemológica, esto es Jung, esto es Lagash, y ahí está la conclusión de Lagash. Las ciencias del hombre definen el posicionamiento psicológico humanista o subjetivista, y la ciencia de la naturaleza define el agrupamiento o posicionamiento
epistemológicos de las escuelas de psicología naturalistas objetivistas. Lagash acá, Jung un paso más atrás, y vamos a las cuestiones más innatas. La psicología está antes que la epistemología o que la filosofía. La explica. La psicología explica estos movimientos epistemológicos. Bueno, paramos acá un ratito, descansamos y nos volvemos a ver con la última parte de esta clase 5, que tiene que ver con lo que continúa en el capítulo 2, que es el análisis de las oposiciones. Es sencillo, no es muy complicado, pero vamos a presentarlo y hacer algunos comentarios y llegar a esto de esta advertencia de que esto no hay que interpretarlo de manera tan esquemática. Entonces lo vamos a leer a Lagash, esa advertencia que él nos hace para ver, para quedarnos con eso, porque si no después salimos a la realidad, uno no encuentra exactamente esto y dice, pero entonces esto no es la verdad. No, te dijimos, para un poquito, no salga a blanco-negro, hay colores en el medio. Entonces el yin y el yang son el espectro de colores que hay que tener presente, que se pueden presentar, y que eso no tira abajo estas afirmaciones. Bien, nos vemos entonces en la segunda parte de esta clase número 5. Gracias.